El mundo desde el aire. Inglaterra. A continuación, de Blackpool a Grasmere. Nuestro vuelo comienza en Blackpool, uno de los destinos vacacionales más populares del país. Al norte, atravesaremos la bahía de Morecambe, conocida por sus cambios de marea y sus peligrosas arenas. Desde allí volaremos hasta un excepcional jardín del siglo XVII, el Levens Hall, que los jardineros tardan varios meses en podar cada año. Más al norte y en la costa veremos el tren de vapor de Ravenglass y Eskdale, y sobrevolaremos el Parque Nacional del Distrito de los Lagos y el Pico Scafell, la montaña más alta de Inglaterra. Viajando al sur, desde el pico, encontraremos Harnott, una fortaleza romana construida hace casi 2000 años. De las 19 masas de agua principales del Distrito de los Lagos, Windermere es con diferencia el más grande y el preferido de los turistas. Y concluiremos en Grasmere, en Dove Cottage, que fue hogar de William Wordsworth, el poeta más conocido de Gran Bretaña. Despegamos en la que quizás sea la ciudad turística más famosa de Gran Bretaña, Blackpool. Al verla hoy cuesta creer que durante siglos fue solo una pequeña aldea costera. Algo que cambió a mediados del siglo XIX con la llegada del ferrocarril, que trajo consigo a miles de familias del norte industrial del país. Por primera vez, las familias obreras podían pasar un día en la orilla del mar. En 1900, Blackpool ya se había convertido en el destino favorito del país, por, entre otros motivos, la construcción de Pleasure Beach, la atracción de la ciudad. A principios de 1900 solo contaba con tiovivos que los visitantes adoraban, pero poco a poco se introdujeron otras atracciones. Y hoy en día Pleasure Beach es uno de los parques temáticos más populares del país. En 1994 se inauguró una montaña rusa de acero conocida como Big One. En aquel año se anunció como la más alta y rápida del mundo. Actualmente ostenta el récord de ser la montaña rusa más alta de Gran Bretaña, con un primer descenso de 62 metros. Es la 10ª montaña rusa del Blackpool Pleasure Beach y se quiere abrir una 11ª todavía más grande. En 1894 se levantó la estructura más famosa de la ciudad, la Torre de Blackpool. Imita a la Torre Eiffel y se alza sobre el salón de baile de Ballroom Tower. La falta de fondos y mantenimiento durante los primeros 30 años derivó en problemas estructurales de corrosión y se pensó incluso en su demolición. Afortunadamente, en la década de 1920 fue reconstruida y pintada del color rojo oscuro que todavía vemos hoy. Su parte superior se conoce hoy como Blackpool Tower Eye y con sus 115 metros es el mirador más alto del noroeste de Inglaterra. El color de la torre solo ha cambiado 2 veces. A plateado en 1977 por el jubileo de Isabel II y a dorado por el centenario de la torre en 1994. Al norte de Blackpool está la bahía de Morecambe, un estuario que forma la mayor extensión de marismas intermareales y arena del Reino Unido, cuya superficie total suma 310 kilómetros cuadrados. Con la marea alta es un lugar hermoso, pero con la marea baja es realmente peligroso. La bahía es conocida por sus arenas movedizas y sus cambios de marea. Los vecinos de la zona dicen que la marea puede subir tan rápido como un caballo cabalgando. A lo largo de los siglos han sido muchos los que han perdido la vida intentando cruzar la bahía, al estancarse en la arena y ser tragados. Es un lugar tan peligroso que existe la figura del guía de las arenas de la reina, una persona nombrada por los monarcas desde el siglo XVI, cuya función es escoltar a quienes cruzan la bahía. Hoy cruzar el estuario se ha convertido en un reto popular para recaudar fondos
y en ocasiones el guía real acompaña a grupos de hasta 500 personas. Los veteranos recolectores de berberechos son conscientes del peligro y tienen cuidado de no quedar aislados. Sin embargo, en 2004, más de 20 inmigrantes que recolectaban berberechos sin supervisión murieron ahogados al ser rodeados por las aguas. Unos kilómetros al norte de la bahía de Morecambe está Levens Hall. La mansión que vemos está construida en torno a la torre medieval original y data de finales del siglo XVI. En 1688, la propiedad cambió de manos para saldar así una deuda de juego. Se dice que el coronel James Graham la ganó en una apuesta gracias al golpe de suerte que le trajo un as de corazones. Pronto se dispuso a mejorar la residencia y sus tierras, y contrató para ello al francés Guillaume Beaumont, uno de los jardineros del rey Jacobo II, encargado de parte del jardín del Palacio de Hampton Court. El nuevo jardín se diseñó siguiendo el estilo de la época, con árboles podados, senderos y parterres, y así se conserva hoy en día, lo que lo convierte en un excepcional testimonio de su época. Es costoso y mantenerlo requiere mucho tiempo. Los árboles se podan una vez al año y requieren meses de esfuerzo por parte de jardineros cualificados. Una creación única que se conserva para la admiración y asombro de todos aquellos que quieran venir a visitar estos jardines 300 años después de su creación. Volamos hacia el oeste, hasta el monasterio de Carmel. Su historia se remonta al siglo XII, cuando un prior y 12 monjes llegaron aquí para levantar un primer edificio religioso. Durante 300 años, la comunidad vivió y oró en paz, y fue construyendo el monasterio poco a poco, hasta que Enrique VIII ordenó la disolución de los monasterios a mediados del siglo XVI. Pero a diferencia de otros muchos monasterios, el de Carmel siguió en pie. El prior no se opuso a la corona, y gracias a la presión de los lugareños, se evitó su destrucción, pasando a ser la iglesia parroquial. Cerca de ella se encuentra el hipódromo de Carmel, cuya historia oficial comenzó en 1865. Está construida sobre los terrenos de Holker Hall, y es allí donde nos dirigimos ahora. De hecho, estas tierras pertenecían al monasterio antes de que se ordenara su disolución. En el siglo XVIII, los terrenos y la mansión pasaron a la familia Cavendish, que en el siglo XIX la reconstruyó en gran parte siguiendo el estilo jacobino del siglo XVII. Y en 1871, tras un voraz incendio, tuvo que ser reconstruida por segunda vez. El resultado es lo que vemos hoy. Al estar cerca de la bahía de Morecambe, el clima propicia un entorno maravilloso para sus exuberantes jardines rediseñados a principios del siglo XX, en los que hay una combinación interesante de diseño italiano y tradición inglesa. El parque circundante ocupa más de 50 hectáreas, que los visitantes pueden disfrutar en los meses de verano. Volvemos a la bahía de Morecambe, a Chapel Island, donde en el siglo XIV se construyó una pequeña iglesia debido a que la isla se situaba en la antigua travesía del estuario y era un lugar de refugio para los viajeros que se quedaban atrapados por la marea. Hoy solo quedan las ruinas de una casa de campo del siglo XIX. Quien desee visitarla debe hacerlo con la marea baja y atendiendo muy bien a las recomendaciones locales. En la bahía también se encuentra Peel Island y su castillo. En 1327, el abad de la abadía Furness obtuvo la autorización del rey Eduardo III para construir un castillo en la isla. Entonces gran parte del norte de Inglaterra sufría los ataques de los escoceses, y los monjes de Furness querían levantar un lugar seguro donde proteger a los barcos mercantes de asaltantes y piratas.
Con la disolución de los monasterios, el castillo de Pil pasó a manos de Enrique VIII, que lo abandonó, convirtiéndose en unas ruinas. El emplazamiento está dominado por una gran torre del homenaje, rodeada por una muralla exterior y otra interior, todo bordeado por una zanja con torreones en los vértices. La piedra utilizada en su construcción se extrajo de la playa, pero la arenisca de los detalles arquitectónicos fue importada por los monjes. Tierra adentro, cerca del prado de Swindside, encontramos el círculo de piedra de Swindside. Construido con pizarra de la zona en el Neolítico tardío, sobre el 2000 a.C., tiene un diámetro de 27 metros y está compuesto por 55 piedras, aunque originariamente pudo estar formado por unas 60. ¿Por qué los prehistóricos construían estos cromlechs? Es una pregunta que sigue fascinando a los arqueólogos. A pesar del misterio, muchas de las teorías apuntan a que el origen de estas construcciones respondía a motivos rituales o ceremoniales. Sin embargo, según el folclore local medieval, fue el diablo quien robó las piedras de una iglesia cercana que se estaba construyendo en esa época para formar este círculo mágico. El río Esk desemboca en el mar de Ravenglass, en el límite occidental del Parque del Distrito de los Lagos. Aquí encontramos uno de los ferrocarriles de vía estrecha más antiguos y largos de Inglaterra, la locomotora de vapor de Ravenglass y Exdale. Se inauguró en 1875 para llevar el hierro que se extraía 10 kilómetros tierra adentro hasta Ravenglass, donde se transfería la línea ferroviaria principal. También se abrió al tráfico de pasajeros, convirtiéndose en el primer ferrocarril público de vía estrecha de Inglaterra. En 1953, la compañía minera decidió cerrar el ferrocarril. Y en 1960, la Ravenglass and Exdale Railway Preservation Society lo compró en subasta. Poco a poco el ferrocarril volvió a la vida con las viejas máquinas y las ruedas restauradas y 2 nuevas máquinas de vapor. Ahora recorrer este espectacular paisaje en él es una de las grandes atracciones de la región. Al fondo vemos Wastwater, uno de los 19 lagos principales del Parque Nacional del Distrito de los Lagos y el más profundo de Inglaterra, con 79 metros. En 2017, el parque en su totalidad fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que lo describe así: una zona montañosa cuyos valles han sido moldeados por los glaciares en la edad de hielo y luego por el pastoreo, que se ha caracterizado por sus campos cerrados entre muros de piedra. El trabajo conjunto de la naturaleza y la actividad humana ha producido un paisaje armonioso en el que las montañas se reflejan en los lagos. Sobre el lago más profundo de Inglaterra se alza su montaña más alta, el Pico Scafell. Es fácil preguntarse por qué alguien querría soportar el extenuante ascenso, a menudo en las peores condiciones climatológicas, solo para llegar a su cima. La respuesta siempre es: porque está ahí. Sin embargo, sus 978 metros solo suponen un reto modesto para los alpinistas experimentados, que la describen, sobre todo cuando hace buen tiempo, como una montaña espectacular, impresionante, hermosa y, para algunos, romántica. Romántica porque las vistas desde su cima han inspirado a poetas como Wordsworth y Coleridge, y a escritores como Alfred Wainwright, cuyas guías sobre el parque son tan populares hoy como lo fueron en 1955, cuando las publicó. Coronar el Pico Scafell se hizo popular en el siglo XVIII, antes de que hubiera mapas adecuados. Los excursionistas eran guiados por lugareños que buscaban así complementar sus ingresos. Actualmente, casi 100.000 personas suben a su cima cada año. En un día despejado puede verse desde aquí Escocia, Gales e Irlanda.
A los pies del pico Scafell, sobre la cresta de un hermoso valle, se halla un vestigio del pasado de Gran Bretaña que tiene 2000 años de antigüedad. Esta es la fortificación de Haarnot, construida por los romanos en el 120 después de Cristo, en la ruta entre las actuales Ambleside y Ravenglass. Albergó un destacamento de 500 jinetes de la sexta cohorte de Dalmacia, en el Mediterráneo oriental, que por su procedencia debieron encontrar este lugar bastante inhóspito, sobre todo en invierno. Es de planta rectangular, con los vértices redondeados. El muro exterior tiene 4 puertas, una a cada lado, y torres de vigilancia en cada esquina. En su interior quedan restos de algunos edificios, como el acuartelamiento de la guarnición y la villa del comandante. Además de los edificios de piedra, habría barracas de madera para los soldados. La fortificación fue abandonada en el siglo IV con la retirada gradual de los romanos de Gran Bretaña. Su calzada original atravesaría probablemente el paso de Haarnot. La carretera actual, trazada en 1880 y una de las más empinadas del país, es catalogada a menudo como la más difícil de Gran Bretaña. Es conocida por sus curvas de visibilidad limitada y en invierno se cierra con frecuencia. Pero las vistas del Parque Nacional, desde su punto más alto, merecen que superemos este reto. Al sur está Coniston Water, el tercer lago más grande del Parque Nacional. Tiene 8 kilómetros de longitud y 800 metros de anchura. Curiosamente, solo una de estas masas de agua se le llama lago en inglés, Albazsenwaite. El resto son llamados mees o waters, Windeme, Derwentwater, Thirleme y Coniston Water. En el siglo pasado, este sereno y hermoso lugar fue el escenario donde Sir Malcolm Campbell logró batir el récord de velocidad sobre agua en 1939, con los 228 km/h que alcanzó su lancha Bluebird K4. A finales de los años 50, su hijo, Donald Campbell, batió el récord en 4 ocasiones, situándolo en 445 km/h con su Bluebird K7. En 1964 intentó batirlo de nuevo aquí, en Coniston Water, pero lo alcanzó la tragedia. Perdió el control. La lancha dio varias vueltas de campana y perdió la vida. En 2001 se recuperaron los restos de la lancha junto con el cuerpo del piloto. Al este de Coniston Water está la aldea de Near Sory y la casa de una de las escritoras más queridas por los niños, Beatrix Potter. Compró esta granja llamada Hilltop en 1906 para escapar de Londres. Sus alrededores la inspiraron para crear a sus personajes más famosos, Peter Rabbit, la Pata Jemima, la señora Vigarilla y Jeremías Peces. También ilustró sus libros con dibujos que siguen siendo tan populares hoy como ayer, y fue de las primeras partidarias de la organización National Trust, cuyo primer objetivo fue la conservación del Distrito de los Lagos y sus formas de vida. Ayudó a comprar tierras y granjas para proteger el entorno rural del desarrollo. Cuando murió, en 1943, Hilltop pasó a la institución, y hoy los visitantes pueden comprobar la importancia de la generosidad y la determinación de Beatrix Potter para proteger la esencia del Distrito de los Lagos, consiguiendo así que las generaciones futuras puedan disfrutar de este entorno. Como aquí, a orillas del Windermere, el más grande del Parque Nacional. Es además el más grande del país, y desde la llegada del ferrocarril en 1847, uno de los destinos vacacionales más populares. Los visitantes pueden recorrerlo en una embarcación de la época victoriana, el buque de motor Tarn. Fue construido en 1891 y su motor original de vapor se cambió por uno diésel en 1957. En todos estos años
han subido a bordo unos 12 millones de personas. Hoy se puede disfrutar de todo tipo de actividades a lo largo de sus 18 kilómetros, así como del espectacular paisaje que ha permanecido sin alteración gracias a los primeros ecologistas que repararon en su importancia. A finales del siglo XIX, muchos industriales ricos levantaron grandes segundas residencias cerca del lago, y hoy muchas son hoteles. Pero Blackwell, al este del lago Windermere, sigue siendo una casa. Fue diseñada en torno a 1890 en el estilo Arts and Crafts. Este movimiento internacional de las artes decorativas y las bellas artes surgió en Gran Bretaña y floreció en Europa y Norteamérica entre 1880 y 1920. Quería recuperar la artesanía tradicional usando formas simples y a menudo estilos de diseño medieval, romántico y folclórico. La casa se construyó para Sir Edward Holt, un exitoso magnate cervecero. Sorprendentemente, tanto el exterior como el interior permanecen intactos, por lo que los visitantes pueden apreciar una excepcional muestra de este movimiento artístico en un entorno majestuoso, con vistas al lago Windermere. Continuamos hacia el norte y sobrevolamos Belle Isle, la única isla habitada del lago cuya historia comienza con un gobernador romano que construyó una villa aquí hace casi 2000 años. En 1774 se construyó una extraña casa familiar de planta circular con un pórtico clásico sobre 4 columnas. Estaba inspirado en el Panteón de la antigua Roma. A finales del siglo XVIII empezó a apreciarse la belleza de la naturaleza. Así que, en lugar de levantar un templo clásico en su artificioso parque ajardinado, el propietario de la isla decidió construir uno en este pintoresco entorno natural para vivir en él. La isla y la casa se convirtieron en una atracción para turistas, pintores y escritores. Aparecieron en guías locales como La Guía de los Lagos de Thomas West de 1778, que recomendaba puntos de observación o estaciones para obtener las mejores vistas desde la isla. Una en su extremo norte y otra al sur. Actualmente sigue siendo una vivienda privada. En 1810, el autor de Guía a través del Distrito de los Lagos escribió: al preparar este manual, el principal deseo del autor es proporcionar una guía para la mente de las personas con gusto y sentimientos hacia el paisaje que puedan estar interesados en explorar el Distrito de los Lagos con el grado de atención que su belleza legítimamente requiere. El autor no era otro que William Wordsworth, el poeta más querido de Gran Bretaña. Vivió aquí, en Grasmere, en Dove Cottage. Fue conocido como uno de los poetas de los lagos, no solo porque vivió aquí, sino porque este paisaje y su paisanaje inspiraron su obra. Fue una figura clave en el periodo romántico de la literatura inglesa. Hoy, todo un pueblo ha crecido en torno a la que fue su casa, e incluso hay un museo que muestra su vida e influencia y un centro educativo que ofrece cursos sobre sus obras. Quizá el poema lírico más famoso en lengua inglesa sea Los Narcisos, en el que expresa su reacción a la belleza de la naturaleza y la alegría que le produce. El lenguaje sencillo que emplea hace que su impacto sea más poderoso. Con las estrofas primera y última, concluimos este vuelo. Vagaba solitario como una nube airosa que flota sobre valles y apacibles collados, cuando de pronto vi, en hueste numerosa, un trémulo tropel de narcisos dorados en la orilla del lago, tras la fronda indecisa, ondulando y danzando al soplo de la brisa. Por eso, con frecuencia, cuando estoy acostado, con ánimo vacante o hilando un pensamiento, en mi visión interna el cuadro renovado trueca mi soledad en puro encantamiento.
y el corazón conoce los goces más remisos y danza alegremente unido a los narcisos.